¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos con una clase más de Primera de Pedro, cómo superar el desánimo. Y hoy vamos a ver de los versículos 10 al 19. Y la próxima semana terminamos ya el capítulo 1 y ya lo que vamos a ver ya sobre el capítulo 2 va a ser un poquito ya más extenso. El primer capítulo es donde más información hay mucho más cosas que nos hacen reflexionar, ¿sí? Entonces, pues antes que nada voy a quitar la cámara para que puedan ver la primera diapositiva. Ahí está, ¿no? Cómo superar el desánimo, primera y segunda de Pedro, el sufrimiento y las escrituras. Ok, bueno, voy a poner otra vez la cámara y ahí estamos, ahí está, ¿sí? Ok, entonces esto podemos ver que aquí pues ya empezamos una sección más, ¿no? Esta sección son la segunda parte de las cuatro principales divisiones que hice acerca de la epístola, la primera carta de Pedro. Entonces aquí vamos a ver la segunda parte de esta carta, ¿sí? Aquí vamos a empezar y nos vamos a ir hasta el versículo 25, que es donde termina el capítulo 1, pero lo vamos a terminar la próxima semana, ¿sí? Ya era muy extenso, entonces ya no pude introducir todo en una sola clase, ¿no? Si no sería muy extensa. Entonces, uh, podemos ver que un poquito, o sea, el capítulo anterior, acuérdense que es el sufrimiento y la seguridad del creyente, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar ya de lo que es el sufrimiento y las escrituras. Una conclusión de la pasada sección, o sea, la primera, es que a pesar del sufrimiento debemos de gozarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las pruebas que Dios nos manda para que podamos superarnos y podamos crecer, madurar, ¿sí? El amar a Cristo trae alegría al corazón. Recuerdo que es un hijo del rey y que posee una herencia que recibirá en el futuro, ¿eh? También podemos destacar que la salvación fue un tema de la profecía del Antiguo Testamento, y tanto los profetas como los apóstoles presentaron testimonio de la verdad de dicha salvación, ¿sí? Podemos imaginar hasta qué punto esta realidad espiritual constituyó un estímulo y un gran consuelo para aquellos que, sobre todo los judíos, recuerda que sé que esta carta está dirigida a los judíos, ¿sí? Que estaban dispersos en toda Asia Menor, ¿sí? Y hasta los rincones del Imperio Romano, ¿no? Podríamos decir. Y para los cristianos en general estaban también sufriendo por estas persecuciones por su fe, ¿no? Entonces esta carta es lo que les da la esperanza. Acuérdense que es esperanza de vida para todas estas personas, ¿sí? Para esa esperanza que es el renacer de nuevo, la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús, ¿sí? A partir de este versículo, del versículo 10, ¿sí? Que vamos a ver ahorita, a ver que está ahí el versículo 10 y 11, ¿no? Entonces, a partir de este versículo comienza la segunda parte y continúa hasta el versículo 25, como les decía, ¿no? Entonces vamos a leer versículo del 10 al 11, ¿sí? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas hablaron del sufrimiento de Cristo y de la gracia de Dios. Esto lo podemos encontrar referencias desde Isaías en el capítulo 53, es el más reconocido, y en Salmo 22 y en muchos otros pasajes, ¿no?, de la Biblia. Y con respecto a las glorias venideras tras ellos, es decir, después de los sufrimientos, podemos comprobar el tratamiento de este aspecto en el capítulo 11 de Isaías y en Salmos 45, ahí lo podemos ver. Todos los profetas hablaron del sufrimiento de Cristo, de la soberanía y de la gracia y la gloria que vendría cuando Cristo viniera a la tierra como rey para establecer su reino, ¿sí? O sea, esa gloria, esa soberanía, ¿sí?, es la que se va a presentar cuando Cristo venga por segunda vez, ¿verdad? Los profetas escribieron acerca de las cosas que ellos mismos no comprendieron, ¿sí? Investigaron cuidadosamente el significado de la persona, o sea, de Cristo, las circunstancias y el tiempo en que se refería el Espíritu al señalar el sufrimiento de Cristo, ¿no?, y la gloria que vendría después de tales sufrimientos. Hay realmente muchos lugares en el Antiguo Testamento que hablan del sufrimiento de Cristo, y hay también muchos otros pasajes que mencionan la soberanía de Cristo y la época del reino. El mensaje de los profetas combinaba la gracia y la gloria, y a ellos les resultaba difícil realmente comprenderlo, ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías escribió en su capítulo 53 sobre el sufrimiento de Cristo, y en el capítulo 11 escribió sobre el Mesías venidero en poder, ¿sí?, y gloria a la tierra como para establecer su reino. Esta aparente contradicción les resultó curiosa a los profetas, que en consecuencia intentaron descubrir cómo ambos aspectos del Mesías podía ser cierto, ¿no? O sea, cómo podían estos profetas mirar por los pasillos a través del tiempo, no pudiéramos decir así, de que, a ver, espérame, ahí está, se me había olvidado poner la otra, así, ahí está, ¿no?, para que vayan viendo de lo que estamos hablando. Entonces vieron estos dos eventos, ¿no? O sea, ¿sí me entienden? Uno como Mesías poderoso, rey, y en el otro bien como es un rey o un Mesías sufriente, ¿no? Entonces para ello era algo muy 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 problemático, ¿sí? Entonces era algo que realmente no alcanzaban a ver, ¿no? Este sentido, estamos en una posición única nosotros, ¿no? Porque ellos lo vieron como si podíamos ilustrar como dos montañas, ¿no? Entonces las podemos poner así, una frente a la otra, ¿no? Y ellos vieron dos montañas, ¿no? Pero separadas por un valle, ¿sí? A la izquierda de este dibujo podemos ver una de las cimas, ¿sí?, colocadas en el puesto de observación de los profetas. Aquí podemos ver a los profetas, y del otro lado podemos ver la figura representada respectivamente a los sufrimientos de Cristo, ¿no? Podemos ver una cosa y otra, la gloria del reino, ¿sí? Entonces podríamos decir que en una podemos situar, por ejemplo,
vamos a manejarlo, ¿no? En esta forma. En esta ponemos, ellos están aquí, están de este lado. Aquí ponemos una cima, ¿sí? En la cual está el sufrimiento. Y aquí ponemos otra cima que es el reino. Entonces ellos solo podían ver esto, ¿sí? Pero no vieron este valle. ¿De acuerdo? Ese valle es el que nosotros estamos ahorita. ¿Qué se refiere? Se refiere precisamente a la iglesia. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en este valle, ¿sí? En este valle. Ellos no podían ver esto. No entendieron por qué era Mesías sufriente y que aparte estaba el reino, ¿sí? Entonces por eso. Pero nosotros sí lo podemos ver porque vemos al Mesías sufriente, a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, y podemos ver que la segunda venida va a ser como rey. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en medio, ¿de acuerdo? En aquella época también habían, lógicamente, escépticos, ¿no? Y críticos sobre todo eso, ¿no? Críticos en todas las épocas ha habido, ¿no? Entonces, estos opinaban que había un conflicto en el mensaje, ¿no? Profético, y que las Sagradas Escrituras se contradecían, ¿sí? Porque uno no podía concebir a los dos aspectos, como les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más ves las puntas, ¿no? de las dos colinas, ¿de acuerdo? Entonces, el sufrimiento y la gloria, ¿cómo podía ser eso, no? Ocurriendo al mismo tiempo. O sea, el Mesías venía a sufrir o venía para reinar. Incluso lo vemos con los fariseos y los religiosos de esa época, ¿no? Que cuando él llegó, ellos querían un Mesías que los sacara de su sufrimiento, o sea, de que los sacara de la opresión de Roma, ¿sí? O sea, un Mesías rey, ¿sí? Entonces, para nosotros, desde perspectiva histórica que nos proporciona el transcurso del tiempo, pues sabemos que ambos aspectos son ciertos, ¿no? O sea, tanto uno como el otro. Ellos no lo entendían eso. Y el valle que se encuentra, acuérdense que les dije, pues es la época, perdón, es la época de la iglesia, ¿no? Que ya se ha extendido por, pues podemos decir que por cerca de 2000 años, ¿no? Ya casi son 2000 años, ya estaba por cumplirse. Una vez vamos a ver ahorita el versículo 12, ¿no? Okay, vamos a ver esto, ya dimos un poquito de este contexto de cómo estaban viendo ellos, y entonces vamos a ver ahorita el versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, que no era para ellos, sino era para otros, sino para nosotros, o sea, los de la iglesia que estamos viendo ahorita, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, ¿a quién le está hablando ahí? A la iglesia, sí, claro, a la iglesia de aquella época, y aparte a la iglesia actual, ¿sí? Entonces, está hablándonos de ese valle, ¿no? De toda la iglesia en ese momento y en la iglesia actual hasta que Él venga, ¿sí? Los apóstoles estaban diciendo que ellos estaban, o sea, habla de los apóstoles, porque eran los que estaban predicando el mismo mensaje que los profetas declararon, ¿sí? La única diferencia que existía fue que los profetas no pudieron hacer ninguna distinción entre los sufrimientos de Cristo y su gloria, ¿sí? Mientras que los apóstoles se encontraban, en una posición como para ser capaces de comprender la diferencia de los profetas y de la gloria de Cristo, ¿no? De ese sufrimiento y de su gloria. ¿Por qué? Porque ellos vieron el sufrimiento y también vieron su gloria, ¿sí? Y van a ver su gloria.
¿de acuerdo? Y entendieron que él iba a regresar como rey, pero en su segunda venida. El versículo 12 también termina una frase, cosas de las cuales anhelaban mirar los ángeles, ¿no? Ocupamos en proclamar, los ángeles estaban allí, ¿no? Estaban viendo en las esferas celestiales, mirándonos, ¿no? Preguntándose por qué no nos ocupamos de proclamar este importante mensaje. Les agradaría mucho a ellos poder venir y anunciar al mundo, ¿no? Acuérdense por ejemplo, el arcángel Gabriel vino, anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a la Virgen María. Más tarde se le apareció a José, ¿no? También. Pero bueno, vemos que también, por ejemplo, a Zacarías también se le apareció para decirle que iban a ser su hijo Juan, que sería el que iría delante del Mesías, ¿no? Pero Dios utiliza instrumentos humanos, o sea, nosotros como personas, ¿sí?, para difundir su palabra, porque no estamos viviendo los días del ministerio de los ángeles ya, sino que estamos viviendo en los tiempos o en los días del ministerio del Espíritu Santo. Como hijos de Dios somos habitados por el Espíritu Santo. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú te entregas a Cristo, tú eres sellado por el Espíritu Santo. Y en ese momento entra a ti el Espíritu Santo, a tu corazón. Dijo Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, si alguno tiene al Espíritu de Cristo, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Estamos viviendo en los tiempos del ministerio del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia de Dios, en los que el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Toma las cosas de Cristo y nos las revela. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros a la luz de esta verdad? Pues veamos el capítulo 13, ¿no? El versículo 13, déjame ponerlo acá. Ahí está, ¿no? Estamos viviendo en los tiempos del ministerio del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice, por tanto, ceñid vuestros entendimientos para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto de ceñid vuestros entendimientos para la acción, bueno, hay otra versión que dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, en la Reina Valera. Esta es una figura retórica basada en juntar, ¿sí?, y atar. Era sujetar las vestiduras orientales largas para que no estorbaran los movimientos enérgicos de la persona que los usaba. Fue una expresión bien comprendida en aquel tiempo, ¿sí? Entonces lo que quiso decir Pedro es que debíamos dedicarnos a nuestra tarea con entusiasmo e ilusión, ¿sí?, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es? Pues llevar la palabra, ¿no? Controlando lo que pensamos y sobre qué decidimos poner en nuestra mente. ¿Qué debemos de decidir? ¿Qué debemos de pensar? Por la palabra de Dios. Ponerla en nuestra mente para que ella sea la que nos gobierne. Dijo también, sed sobrios. Un creyente no necesita, no sé, alcohol, drogas, o sea, nada de eso, ¿no? Uno debe permitir que la palabra de Dios sea la que nos estimule, ¿no? Y nos entusiasme, nos emocione a uno. Sin embargo, la sobriedad implica más que esto, ¿sí? Tener una mente sobria implica ser templado, moderado,
a adoptar una actitud seria en el estudio de la palabra de Dios, ¿no? O sea, realmente dedicarnos, ¿no? O sea, poner un tiempo para leer la palabra, para entender la palabra, para escudriñar la palabra, ¿sí? Y luego dijo también, esperad por completo. Otra versión dice, poned vuestra esperanza completamente, ¿sí? Recordemos que esta es la gran epístola de la esperanza, ¿no? La gran carta de la esperanza. ¿Por qué debería el Hijo, les preguntan, perdón, por qué debería el Hijo de Dios estar preparado y dispuesto a soportar el sufrimiento? Porque tenemos una esperanza, y esa esperanza se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es nuestra esperanza viva. Y por último dice, esperad por completo en la gracia que se os ha traído, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por la gracia, por su gracia, Él recogerá a cada uno de los creyentes en el rapto, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿no? Y las obras de cada creyente han de ser juzgadas en el tribunal de Cristo. Eso ya también lo vimos. En esa ocasión, los creyentes sufrirán pérdidas y recibirán recompensas también. Y todo ello será claramente debido a su gracia. No perdemos la salvación, eso sí lo sabemos, ¿no? Pero depende de ti que recibas o no recibas. El hecho de que seremos juzgados en un día futuro constituye un incentivo, digamos, debe ser un anhelo para nosotros, ¿no? Para soportar los sufrimientos y las pruebas de este mundo, ¿sí? Pidiéndole fortaleza al Señor, pidiéndole gracia al Señor para poder enfrentar esas pruebas, esos sufrimientos y poder seguir adelante y salir victoriosos. La forma en que vivimos aquí en la tierra es muy importante. Hoy los creyentes son enfrentados por la demanda de experimentar varias transformaciones que solo la palabra de Dios puede producir en nosotros. Una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos por pruebas y por momentos de dolor se debe a que Él quiere formarnos a nosotros de acuerdo a un plan que Él tiene, ¿sí? Para nosotros, claro, para cada uno de nosotros. Así que en todas nuestras penas y sufrimientos tenemos que rendirnos y entregarnos a Él, a nuestro Señor, y Él nos va a fortalecer. Solo tomándonos de Él podemos salir adelante. Ahora, versículo 14. Vamos al versículo 14. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Ahí nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Las Sagradas Escrituras nos conduce a la obediencia. Recordemos cuando Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no solamente oyentes o oidores, ¿sí? La palabra de Dios no solo nos trae esperanza, sino que también nos impulsa a obedecer, nos exhorta a entregarnos a su instrucción y a sus enseñanzas. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿sí? Es decir, que no nos adaptemos, ¿sí? O amoldemos a los malos deseos que teníamos antes, cuando vivíamos en la ignorancia de no conocer la palabra de Dios, de no conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esto en cuanto a nosotros, tenemos que vivir vidas que revelen que hemos sido transformados por nuestro Señor, ¿sí? Y que ya nuestra vida anterior ya está siendo modificada, ya está siendo transformada, más allá de una sonrisa artificial, ¿no? En nuestros rostros, no,
sino de nuestro interior, nuestra naturaleza, ¿sí? Y entregarnos incondicionalmente al Señor para poder ser genuinamente transformados. ¿De acuerdo? Continuamos con el versículo 15. Sino así como aquel que os llamó a ser santos, perdón, otra vez, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir. ¿Sí? La santidad es algo que con frecuencia ha sido malentendida. ¿Sí? Déjenme cambiar aquí esto. ¿Sí? Para una persona normal y corriente, la santidad significa asumir una actitud piadosa. Casi como convertirse en una persona prácticamente anormal a la vida diaria, ¿sí? Como si se tratara de algo superficial que hay que exhibir ante otras personas, ¿sí? El Señor quiere que nosotros tengamos una personalidad plenamente integrada. Él quiere que nosotros disfrutemos de la vida, que lo pasemos bien, pero no nos referimos a la clase pecaminosa de la diversión, sino que alcancemos un verdadero deleite y placer en la vida que Dios nos ha entregado. La santidad es para la vida espiritual lo que la salud para la vida física. Seguramente te agradaría ser una persona sana y fuerte, ¿no? ¿A quién no? Pues la santidad consiste en ser sano y robusto espiritualmente. Realmente necesitamos ser y sentirnos de esa manera, realmente, para poder enfrentar todas esas pruebas que tenemos y que tenemos que superar. Vámonos al versículo 16. Porque Cristo está, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Al leer estas palabras nos surge la pregunta, ¿ha de ser nuestra santidad un atributo, o sea, tan santa, o sea, un atributo personal asumible como la santidad de Dios? No, ¿por qué? Porque Dios es absolutamente perfecto y nosotros nunca alcanzaremos ese estado mientras vivamos este cuerpo, mientras vivamos aquí en la tierra. Pero entonces, ¿qué significa ser santo, no? Porque Él es santo. Nuestro Dios posee una personalidad completa, integral y maravillosa. Aunque nosotros seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros, es decir, que vivamos un continuo crecimiento. Así como el proceso del crecimiento normal, o sea, la niñez, la adolescencia, la juventud y la edad madura, nosotros como cristianos debemos de estar en constante crecimiento espiritual, progresando en nuestra relación con Dios por medio del estudio de la palabra, la dirección del Espíritu Santo, la vida de oración y devocional y nuestra relación con la Iglesia y sus miembros, ¿sí? Para que así podamos ir madurando, ¿sí? Y podamos ir siendo perfeccionados. Acuérdense que somos perfectibles, ¿sí? Acuérdense que Él dice que hasta el día que Dios nos venga por nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir siendo moldeados y vamos a ir siendo perfeccionados poco a poco, ¿sí? ¿Para qué? Para que el día que estemos con Él terminemos de ser perfectos. ¿De acuerdo? Hasta que estemos con Él, no antes. Versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, a través de toda nuestra vida. Dios juzga con imparcialidad, sin favoritismo.
la obra de cada creyente, ¿no? De cada persona. Él no tiene creyentes preferidos ni mimados. Por ello, juzgará con justicia equitativamente la vida y obra de cada cristiano. Esto no tiene nada que ver con la salvación de cada uno, sino que está totalmente relacionado con la clase de vida que un creyente está viviendo en la tierra, ¿sí? Este hecho es de que Dios nos va a juzgar, debería impulsarnos a ser sensatos, ¿no? A dedicar más atención al tipo de vida cristiana que estamos viviendo, a nuestra entrega a Dios, a nuestra unión con Él, a nuestra asegurarnos que no somos superficiales, ¿no? O sea, a tener una relación íntima con el Padre, ¿no? Íntima con nuestro Señor Jesucristo, y no ser triviales. El Evangelio transforma la vida y trae con él una esperanza viva, ¿no? Ya lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Que se fundamenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes tienen la vida que han recibido de un Salvador vivo, que está en el cielo sentado a la derecha del Padre y que nos está observando y que nos ayuda y nos apoya, ¿sí? Y que está junto a nosotros en todo momento, y que muchas veces no vemos dos pisadas sino una. ¿Por qué? Porque Él nos está cargando y nos está llevando hacia adelante, fortaleciéndolos día con día. Pero necesitamos dedicarnos a Él, necesitamos entregarnos a Él para que Él nos dé la fortaleza para seguir adelante y salir de su sufrimiento. Imagínense en aquella época cómo sufrían, que eran perseguidos, que eran llevados a calabozos, que hacían mil y una cosa. No quiero mencionarla porque era atroces lo que hacían con ellos, ¿sí? Entonces realmente, tan solo imagínense que era salir en el circo romano y que los animales los devoraran vivos, ser crucificados, que te pusieran en bolsas de cuero al arrojarlas al agua. Entonces el cuero, cuando se arroja al agua, se contrae. Entonces al contraerse les quebraban los huesos y morían asfixiados, ¿no? Comprimidos. Hagan de cuenta que una boa te constriñe, igual. Incluso les ponían muertos en la espalda para que la pudredumbre del muerto que se estaba descomponiendo les pasara a ellos y ellos también se pudieran, ¿sí? Entonces imagínense ustedes la barbaridad de cosas que estaban sufriendo, ¿no? Y las persecuciones que ellos estaban sufriendo en ese momento, y el anhelo de esta carta, ¿no? De decirles, no, échenle ganas, Dios está con ustedes, recuerden esa esperanza viva de la resurrección en Cristo Jesús, ¿sí? Ustedes pueden seguir adelante, pueden tomarse de la mano de Dios, porque tal vez sea un sufrimiento y los agarren y los maten, pero va a ser un momento, y van a estar con Él. En ese momento van a estar con Él. En cuanto pasen ese sufrimiento, que es pasajero, es liviano, es rápido, ¿sí? Entonces, él les está diciendo eso, ¿no? O sea, Dios es nuestra salvación y de Él debemos de tomarnos. ¿De acuerdo? Fuesteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Eso ya lo platicamos un poquito acerca del crisol. ¿Se acuerdan del oro que es llevado al crisol para que sea calentado y las impurezas sean quitadas, ¿no? Ese es nuestro sufrimiento. Este es el sufrimiento actual de nosotros, que estamos siendo pasados por el crisol para que ese hervor, ¿sí?, vaya purificándonos, ¿sí? Y entonces tenemos que tomarnos de nuestro Señor Jesucristo para salir adelante. Él nos va a fortalecer. En este versículo también el apóstol dijo que había
sido rescatados de vuestra vana manera de sufrir, heredadas de vuestros padres, ¿no? Si esta vida es algo vacía, vana, sin la redención de Cristo, no hay manera de que crezca o que crezcas tanto de significado como de una vida humana separada de Cristo, ¿no? ¿Cómo puedes crecer? No vas a crecer, ¿sí? O sea, tal vez puedas llegar a ser gerente, puedas ser, pero es algo vano porque es algo material, ¿sí? No espiritual. Podrás ser el más rico del mundo, pero tu corazón está lejos de Dios. Y en ese momento te aseguro que desprecias a todos los demás. Todos los demás tienen algún propósito en este mundo. Todos tenemos un propósito. Lo mismo sucede con, no sé, con todo el universo, ¿sí? Todo tiene un propósito, el sol, la luna, todo, ¿no? Las estrellas. Pero la vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido. Esta es una característica de los seres humanos que están separados de Dios. Y como dijo el apóstol Pedro, no hemos sido redimidos por cosas corruptibles. O sea, por ningún elemento de esta vida sin sentido y vacío, ¿no? El hombre no tiene nada que ofrecer a Dios por su propia redención o para su propia redención, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros para darle a Dios? Nada, absolutamente nada, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, es que ya estamos. No leí el versículo, bueno, vamos a leer el versículo 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredadas de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perdón, no había leído el versículo, ¿no? De esto es lo que estamos hablando ahorita, ¿eh? Entonces, ¿qué sería o sea, con la sangre de Cristo preciosa del siglo? Acuérdense que él siempre está mencionando la preciosa, ¿no? Preciosa sangre. Aquí nuevamente hace mención a esto. Como dijimos anteriormente, la sangre de Cristo no es mencionada en algunas circunstancias o círculos de cristianos. Y la expresión ha sido incluso eliminada de algunos himnarios utilizados por grupos que propugnan una interpretación no literal de las Sagradas Escrituras y que creen que es una expresión tosca, burda, que ofende, pero con toda seguridad el apóstol Pedro pues no consideraba eso, ¿no? Porque él lo menciona muchas veces, ¿no? La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Eso es lo que él me está mencionando ahorita en estos versículos. Entonces, Cristo vivió Pedro vivió con Cristo, ¿sí? Durante 3 años, ¿no? Y dijo que él era sin mancha y sin defecto. Él era absolutamente inmaculado y sin pecado. Así que tenemos una referencia seria del apóstol Pedro, porque él estaba en una posición mucho mejor para saber cómo era la persona de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo 3 años con él, ¿sí? Mucho mejor que muchos autores contemporáneos que describen a Jesús simplemente como otro hombre iluminado, otro pecador, ¿sí? La mayoría de los autores de nuestros tiempos escriben para ganar dinero, muestran al apóstol Pablo que no estaba implicado en actividades comerciales
de ese tipo lo vemos como algo totalmente diferente, ¿no? Porque ellos lo único que buscan pues es obtener plata, dinero, ¿sí? Y entonces les ofende la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿no? Entonces, para ellos eso es algo que los hace apartar todo vestigio de salvación, porque realmente la sangre que derramó Cristo es la que nos salvó, ¿sí? Entonces ese sacrificio es el que nos salva a nosotros, porque Él fue un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Esta fue la obra que Dios llevó a cabo por ti y por mí, por nadie más, solo por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Él. Si tú no crees en Él, entonces estás rechazando todo esto. Por lo tanto, no murió por ti, porque no le crees. Y vamos a terminar con esto, ¿no? Perdón, la sangre de Cristo no es mencionada en algunos círculos, y esta fue la obra que Dios llevó a cabo por ti y por mí. Recuérdalo bien. Y terminamos con Filipenses 3:10, ¿no? Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte. Pues hermanos, llegamos al final de esta clase y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta luego.